Estamos otra vez, como que el internet no está funcionando muy bien, así que tuvimos que hoy ya entrados en... Ya estamos de nuevo. Pues vamos a seguir con el estudio. Ojalá que el Señor nos ayude a que esté funcionando bien el internet. Sean bienvenidos de nuevo. Y comenzamos aquí en el libro de los Hechos, la introducción de hoy. En Hechos 1, versículo. El primer tratado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y muchos se preguntarán, ¿por qué el escritor de este libro no empezó con la historia de cómo empezó todo en el libro de Pentecostés? Pero aquí en la historia de Pentecostés es lo más remarcable, sobre todo al principio de este libro de los Hechos. Pero la respuesta es por varias razones. Para empezar, el escritor de este libro es Lucas, el doctor Lucas. Y a este punto está escribiendo una continuación. Y como se diría en este tiempo, es un volumen de una obra que comenzó con lo que llamamos el Evangelio. En Lucas capítulo 1, en el Evangelio de Lucas capítulo 1, del versículo 1 al 4 nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Al principio lo vieron con sus... Me ha aparecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribértelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Obviamente, en el primer capítulo, en el primer versículo, menciona a Teófilo. Y en el libro o en el Evangelio de Lucas vimos cómo también se dirige a Teófilo. Y en el primer volumen, o sea, en el Evangelio escribe excelente, pero aquí ya elimina el calificativo excelentísimo. Como vemos más o menos que empieza de la misma manera la introducción. Las dos introducciones son muy similares y están dirigidas al mismo Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Podemos ver que como en Lucas se dirige a él como excelente romano de alto rango. Quizás estaba en proceso de ser creyente, porque ya después en el libro de los Hechos vemos que solamente no dice excelentísimo, sino que dice Teófilo, como más familiaridad. Y que quizás este hombre, siendo un proceso cuando le llama, pero no sabemos a ciencia cierta quién realmente era, pero podemos ver que quizás era un hombre muy importante, que después se fue creyente, y porque, como le dice, en las cosas que ha sido instruido, y estaba quizás interesado, y sabemos que vamos a ver en el libro de los Hechos más adelante, alrededor del capítulo 9, cómo oficiales romanos buscaban saber más acerca de Jesucristo y fueron creyentes. Sabemos que este libro de los Hechos nos cuenta cómo va desarrollándose la iglesia básicamente. Es eso lo que se trata. Aunque no sepamos de cierta quién puede ser este oficial romano llamado Teófilo, que era un hombre muy importante. También era amigo, conocido de Lucas. Pero algo más importante es que Lucas forma una conexión entre su evangelio y el libro de los Hechos. Como ya les dije, no solamente el evangelio de Lucas era la primera escritura de los Hechos, de lo que él ha estado escribiendo. La cosa es que, claro que era por obra del Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en la Biblia es por obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, vemos cómo acaba la historia o acaba su evangelio Lucas en el capítulo 24, el versículo 50, hasta Betanía, y alzando sus manos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaba siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como termina su evangelio Lucas. Y como vemos, al ser
creyentes alabando a Dios. Y ahora aparece desde donde la dejó. Y en este libro nos dice qué pasó después. Todo tiene un porqué. Y como es obra últimamente del Espíritu Santo, usando a humanos, escribir la obra, la palabra de Dios, nos dice aquí cómo sigue la continuidad, qué pasó después. Como teniendo, ahora sí, era fácil confundirnos. Como por ejemplo, si estudiáramos el Evangelio de Juan y de repente viéramos el libro de Romanos, si no hubiera existido este libro de los Hechos, nos preguntaríamos, ¿cómo es que llegó la iglesia a Roma? La iglesia de Cristo a Roma, ¿cómo llegaría? Si no, pero aquí nos dice cómo llegó. Aquí encontraremos la respuesta de cómo llegó la iglesia a Roma y muchas más después de la iglesia temprana. El libro de los Hechos nos cuenta las obras del Espíritu Santo. Son los hechos. Muchos dicen que son los hechos de los apóstoles. Los hechos de Jesús por medio de los apóstoles y por medio de la iglesia. El Evangelio de Lucas nos cuenta lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, como vimos en la introducción del Evangelio de Lucas, en su cuerpo humano. Y el libro de los Hechos nos dice que Jesús continúa haciendo y enseñando en su cuerpo espiritual. Y su cuerpo de Jesús en la tierra ahora es la iglesia. Hoy en día las congregaciones podemos aprender mucho acerca de la vida de la iglesia y el ministerio de este libro de los Hechos. Si muchos de los pastores que andan allá afuera enseñando mal a la palabra de Dios, Hechos, enseñarían mejor a su gente, o instruirían bien a su gente y enseñarían haciendo discípulos a la gente que va, porque el pastor no es mandamás de nadie, es solamente un vínculo entre Dios, entre las Escrituras. La gente puede aprender y donde en perspectiva cuando estudiamos la palabra de Dios. Si los pastores obedecieran y entendieran bien el libro de los Hechos, enseñarían bien a su gente y prepararían bien a su gente. Así que tenemos mucho que aprender acerca del libro de los Hechos y aplicarlos en las congregaciones de hoy en día. Lucas es el cumplimiento de la palabra de Jesús cuando dijo en Mateo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aunque el ya se prevalece contra Jesús, contra su iglesia. Se ha metido, ya descubrió hace mucho tiempo el enemigo que para poder destruir, meterse, ya no lo ataca desde afuera, lo ataca desde adentro. Así que eso es lo que tenemos que entender también. Marcos, cuando lo terminamos, los que han estado con nosotros, 15 al 18, estudiamos que antes Jesús ascendió al cielo y les dio a sus seguidores la gran comisión. A ser discípulos en todas las naciones, también está en Lucas 24, versículo 46 y 49. Esa misma comisión está en 8, versículo 19 al 20. Así que vemos reiterando lo de la gran comisión y la descripción en cómo se llevará a cabo esta comisión. No solamente conecta el libro de los Hechos con el Evangelio de Lucas, pero también provee el lineamiento para el libro. Por ejemplo, los testimonios, el testimonio, cómo se llevó a cabo los que testiguaban de la resurrección en Jerusalén y Judea, lo veremos en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante, y también lo veremos en el capítulo 6, capítulo 6, versículo 7. El testimonio en Judea y Samaria lo veremos en el versículo 8 hasta el capítulo 9, versículo 3, hasta los confines de la tierra. Estará del capítulo 9 hasta el final del libro de los Hechos, que es el capítulo 28. El libro de los Hechos empieza en Jerusalén con los discípulos juntos en un solo lugar. Y vamos, una vez más, disculpas porque el internet está fallando mucho y gracias por seguir acompañándonos. El versículo 2 y 3 aquí del libro de los Hechos
Dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, y a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Como ya vimos antes, después de su resurrección, Jesús permaneció en la tierra por 40 días, ministrando a los apóstoles. Ahora los 11 ya pasan a ser apóstoles y ya había abierto sus mentes de ellos para que entendieran el mensaje del Viejo Testamento acerca de él. Como se acordarán, y los que estuvieron con nosotros, estuvimos estudiando a Marcos, vimos sus discípulos del Señor y vemos como en Lucas, él les dijo, en Lucas 24, versículo 44 a 48, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. Entonces les abrió las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. La mente de los apóstoles, de los discípulos, fue abierta para que entendieran bien lo que Jesús les decía. Pero había otras lecciones que necesitaban aprender antes de despegar el ministerio, antes de que empezara el ministerio de esos 40 días. Cuando se aparecía, y fue una preparación excelente para la iglesia, porque llegaría el día en que ya no estuviera con ellos físicamente en persona. Nosotros, los creyentes de ahora, no sabemos cuándo, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Eso es también algo poquito similar a la iglesia de ese tiempo. Pero nosotros, sabiendo que el Señor vendrá algún día, lo que debemos hacer es estar continuamente en la obra, para no ser, cuando Él venga, no seamos sorprendidos en otras de la iglesia. ¿Sí? Y no sabemos, así que ellos también, el Señor se aparecía y desaparecía. De repente estaba con ellos y de repente ya no estaba, pero llegaba en ciertos momentos. El Señor les enseñó varias lecciones importantes durante ese tiempo. Y era un ministerio especial, seguidores. Algunos de los, y eso lo vemos 40 días resucitara, o los 40 días antes que el Señor anduvo entre ellos. La vez pasada en Marcos 16, versículo 9, 14, ahí vimos que muchos tenían dudas. Pero a este punto no había ninguna duda ya. Después del curso de los 40 días, ya no había duda de nadie, porque la duda ya no estaba que se había resucitado o no. Eso fortaleció la fe de ellos. Les dio pruebas indubitables, como vimos. Lucas no nos da detalles qué fueron esas pruebas indubitables, pero qué más prueba que a ellos de repente esperaran y se aparecía con ellos. Otras pruebas que también podemos ver y que veremos durante nuestro transcurso del estudio en el libro de los Hechos. Vamos a ver en diferentes ocasiones el Señor se sentó a la mesa y comió con ellos. Y eso lo veremos también. Y las pruebas fueron convincentes. También en el último estudio del Señor, y comió con ellos. Entonces esas son otra de las pruebas convincentes, indubitables, que Él había resucitado. La fe en la resurrección era y es lo más importante en la iglesia, porque el propio poder espiritual mueve la verdad. Nuestra fe está basada en la resurrección de Jesús. Así como ellos recobraron fe y fortalecieron la fe al ver al Jesús crucificado, nosotros también descansamos en eso, en que Jesús fue resucitado. En Romanos 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso es lo creer. Creer es tener la noción, tener la convicción de creer en Jesús nuestro Señor, en todo lo que Él hizo y dijo. Eso es creer. No es como así, la ligera, yo sí creo en Él, pero cuando hay un pero, es que no hay creencia real. Así que ese es el con la voz, hechos hablan de eso. Y en 1 Corintios, Pablo lo explica también con más detalle. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 al 8, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, por el cual asimismo sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y vemos la forma detallada como lo explica Pablo, cómo le apareció a Pedro primero, porque el Señor tenía todo, apareció a los 12. Y también, como nos dice aquí, que apareció a 500. Más pasada también en cómo se llevó a cabo eso. Muchos viven aún, eso es el tiempo donde Pablo estaba escribiendo eso. Y después apareció a Jacobo. Jacobo es Santiago, el medio hermano de Jesús. Entonces vemos cómo el Señor iba haciendo su obra y quién iba usando y a quién iba preparando. Preparó a Pedro y a los demás apóstoles y preparó a más de 500 por alguna razón. Y a Jacobo, que era su medio hermano, que vimos antes que no creía en Jesús, su propio medio hermano, no fue una persona de la iglesia temprana también. Fue uno de los líderes, Jacobo, o solo lo conocemos como Santiago. Así que vemos como el detallado del Señor, cómo iba obrando aún en su resurrección. Así que Jesús les estaría palabra para decir, pero porque finalmente la posición oficial de los judíos, de los líderes judíos, era que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús de la tumba. Eso está en Mateo 28, versículo 11 al 15. También, que ellos también se preocupaban por lo que Jesús había dicho, que pusiera guardias para que no llegaran a los seguidores de Jesús a robar el cuerpo precisamente. Así que esa era la versión. Pero los creyentes tenían el poder para refutar esa versión, porque ellos fueron testigos a la nación de Israel. Estos creyentes fueron escogidos para que fueran testigos especiales de la resurrección de Jesucristo. Y esa era el énfasis en su ministerio. Y ellos podrían refutar la historia de los líderes judíos porque ellos fueron testigos personales. Así que los vemos cuando nos adentramos a los primeros capítulos de este libro de los Hechos. La mayoría de la gente en Jerusalén sabía que Jesús había sido crucificado, pero no sabían que había sido levantado de los muertos por medio de sus palabras, de estos seguidores de Jesús, por medio de su manera de caminar. Y al decir caminar es la manera de vida, por la manera de vivir de ellos. Y sus grandes obras, los creyentes viven. Y esto termina ahí. Porque nosotros somos testigos de que Jesús vive. Y esta era la señal de Jonás que Jesús había prometido a la nación. Si se acordarán, en Mateo capítulo 12, versículo 38 al 41, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres con esta generación, y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Eso es remarcable. Si podemos tomar un momento y salirnos un poquito del contexto, que no es tanto salir, es lo que está declarando aquí Jesús, porque los que dieron señales no lo estaban haciendo de una manera honesta. Estaban pidiendo cosas como tratándolo de juzgar al Señor, como querían pruebas. Dice aquí en el Mateo 12:41 que los de Nínive es una historia acerca de Jonás, que Jonás ni siquiera quería ir ahí a predicarle la palabra porque era gente malvada, era gente muy ruin. Y estos de Nínive eran descendientes de los de Siria, los que maltrataron mucho al pueblo judío. Está diciendo, estos se levantarán porque oyeron, arrepintieron, pero lo que quiere decir ustedes aquí no se arrepienten. Y ellos mismos los juzgarán a ustedes, los criticarán, los condenarán, porque no se arrepienten. Entonces es muy importante el arrepentimiento ante nuestro Señor Jesús. Muchos piensan que en no enseñar el arrepentimiento para no hacer sentir mal a la gente es totalmente equivocada esta postura, porque la gente se tiene que venir al arrepentimiento para poder venir a Jesús, pero ellos no predican eso, y es importante el arrepentimiento en las personas de Jesús como Señor y Salvador. Y la sepultura y resurrección es la última parte del versículo. Este se refiere al reino de Dios sobre los corazones y vidas de aquellos que confían en Él. Ya en nuestro estudio de Marcos sabemos que los mismos discípulos tenían una noción errónea acerca del reino de Dios. Para ellos pensar, porque ellos pensaban, y se acordarán que a los 2 hermanos pidieron sentarse a la derecha y a la izquierda del Señor cuando estuviera en su reino. Es que no entendían todavía. Ellos pensaban acerca del poder, de cuando viniera Jesús y que estableciera su reino en la tierra. Pensaban que iba a ser políticamente, que iban a derrotar a la ocupación romana en ese tiempo y que iba a establecer su reino. Y así que ellos se querían preparar para decir, bueno, yo quiero ser enseguida del Señor. Sabemos que el Señor será la cabeza del gobierno, del reino, y yo quiero ser seguidita del Señor. Ellos lo miraban de una manera política. Pero el Señor, esa no es como en el corazón de la gente. Ese es vivir en el reino de Dios. Que tiene que haber un cambio en el corazón, tiene que haber un cambio en la vida de la persona, y tiene que ser aquello, porque lo que ellos piensan, el que manda más, el que tiene más poder, está sobre todos los. Les dice, aquel que quiere estar sobre aquellos tiene que servirles. El que se sienta más tiene que servir a los demás. Eso es el reino del Señor. Perdón. Y solamente para terminar por este estudio de hoy, no hay un poder político. En el reino del Señor hay siervos. Y aquel que quiera ser más importante que los demás, que estar sobre los demás, tiene que ser un siervo, un sirviente. Aquí no hay reyes, no hay señores. Cualquier pastor, cualquier anciano de la iglesia es siervo de la gente, sirviente. Tiene que servir. Ese es estar en el reino del Señor. No que la gente se señoríe, la persona se señoríe sobre los demás. Y eso es lo que pasa cuando los pastores se hacen populares, se señorean sobre la gente. Y la gente tiene que entender que no hay nadie más arriba que nadie. Está Jesús y la iglesia, punto.
Claro que los pastores tienen la autoridad de dar la palabra a la gente, pero no son más. Son solamente diferentes ministerios dentro de la iglesia. Así como es importante el pastor en predicar la palabra, también es importante aquel que limpia las sillas de la iglesia. Es importante aquella persona que está continuamente orando por la congregación. Ese es un siervo del Señor. Así que vamos a terminar por hoy, vamos a prepararnos para tomar los elementos de la cena del Señor, de la comunión. Y mientras hacemos eso, es algo muy importante que tengo que explicar, y a donde no puede asistir a la iglesia junto con el cuerpo de creyentes. Nosotros lo hacemos cada mes, cada primer domingo del mes. Y lo que hacemos es básicamente recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y lo que dijo Él estando en el aposento alto con sus discípulos. Dios de sus discípulos dijo hacer esto en conmemoración de en la cruz, cuando Él sacrificó su cuerpo por nosotros. Cuando Él dijo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes, estaba hablando, subió el pan, pero estaba hablando de su persona. Así que no estamos comiendo a su cuerpo, estamos recordando que si estamos en pecado voluntario, no podemos tomar parte de esta, porque entonces nos traemos más pecados sobre nosotros. Pero no estoy hablando de pecados que cometemos, de que nos enojamos de repente o así, pecados involuntarios a veces. Estoy hablando de voluntario, pecar constantemente, de estar en pecado constante. Pero habiendo dicho eso, cuando Jesús levantó el pan, dijo a sus discípulos, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Estaba hablando del sufrimiento, de los latigazos que iba a sufrir, de lo del escarnio, de la burla, de las bofetadas que iba a recibir. Recibió, así que tomamos. De la misma manera dice la Escritura que Él tomó la copa y la levantó y le dijo a sus discípulos, este es el nuevo pacto. Está el viejo pacto, que es el Viejo Testamento, donde la gente sacrificaba y rociaba la sangre en el altar de machos cabríos, de ovejas, para lavar nuestros pecados. Así que tomamos parte juntos. Damos gracias, Señor, por este tiempo, por el privilegio de tomar la comunión, Señor, de agradecerle lo que usted hizo por su cuerpo. Se ofreció a sí mismo y le damos gracias, Señor, que podamos recordar eso y dedicarle nuestras vidas, Señor. Que usted nos use para su honor y su gloria, Señor. Que tengamos, así como sus discípulos fallaban, Señor, nosotros fallamos a veces, Señor. Que nos ayude, que nos dé la certeza de saber que usted es nuestro Dios y Señor. Y de saber que usted está obrando aunque no lo veamos, Señor. Ayúdenos y mándenos a nosotros, Señor, a predicar el Evangelio, Señor. Que todo el mundo sepa que usted vive, Señor. Demostrándolo con nuestros hechos, con nuestra manera de actuar y vivir, Señor. Le pedimos que nos unja, que nos bendiga, Señor. Le pido por los que nos están acompañando a la distancia, que usted los bendiga grandemente, que toque y sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades y que bendiga sus hogares, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre. Nos veremos la próxima semana. Muchas disculpas por que el internet nos está fallando mucho y ojalá que hayan recibido la mayor parte del estudio. Nos veremos la próxima semana.